Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video completamente nuevo e informativo que vale completamente la pena, claro que sí. Ok, ve dejando tu poderoso like, suscríbete si te encanta como siempre mi contenido y mi canal, te agradecería muchísimo y vamos a darle con lo que estamos visualizando el día de hoy. En pantalla están viendo Overwatch 2, el juego que acaba de salir nuevamente luego de su salida en 2016, un juego pues que era completamente de paga y es un hero shooter. Básicamente un hero shooter es un juego de disparos, pero con la mecánica de campeones o personajes que eliges para armar un equipo de 5 o 6. Bueno, en Overwatch 1 era de 6, ahora en el 2 es de míticamente 5 jugadores. Ernesto, porque esto a mí me importa, te importa muchísimo. Básicamente porque Overwatch Mobile es una realidad. Quiero decir el porqué y todas las pautas que ha seguido el equipo de Activision porque quieren sacar otro juego, pero para dispositivos móviles, para ampliarse en la gama de, obviamente, lo que es más personas y llegar a más jugadores. Ustedes saben, Activision ha adquirido algunos estudios, los cuales han comentado de que van a estar trayendo juegos AAA. El primero de ellos es Warzone Mobile. Teniendo en cuenta todo lo que puede pasar e incluso que pueda que sigan consiguiendo más estudios para ellos, Blizzard y con, bueno, Activision, que básicamente son los mismos, solo que ahora se llama Activision Blizzard, desde que lo adquirieron ya hace algunos años, quieren que el juego GOTY de 2016, también conocido como el juego que llegó en 2016 a romper completamente el esquema y lograr conseguir tener más juegos del entorno, pues llegue a dispositivos móviles. Sé que suena una locura, pero seamos sinceros. Una vez yo pensé y lo dije así tal cual, ojalá Call of Duty llegara a dispositivos móviles en forma gratuita y al día de hoy pues ya sabemos de qué ha llegado. Rainbow Six también ya está en dispositivos móviles con su beta. Battlefield igual, así que si los grandes están sacando estos juegos y teniendo en cuenta que Overwatch es un fanservice y a la vez un juego muy bueno, pues no es locura inmensa tener en cuenta de que Overwatch para móvil puede ser una completa realidad, teniendo en cuenta todo lo que apremia y siendo un juego muy bonito y muy divertido y que yo sé que a la comunidad le encantaría un hero shooter multijugador gratuito de esta manera y de esta magnitud, teniendo en cuenta que la monetización también puede ser de buena manera y la optimización no puede ser tan exorbitante teniendo en cuenta cómo son los modelos 3D caricaturescos del propio Overwatch. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me gusta completamente la idea, teniendo en cuenta ya detalle de que Overwatch puede llegar a dispositivos móviles. Y no es una locura pensarlo, porque el mismo Activision dijo de que todas las compras que había hecho de estudios de desarrollo para juegos y de dispositivos móviles lo estarían ocupando para sus juegos AAA, no solo Warzone Mobile. No crean de que van a tener 8 estudios o 6, 4 estudios para solo un juego. Es completamente ilógico. Lo tendrían, pero solo para el desarrollo, ya que después del que, perdón, ya que después de que el juego ya haya terminado completamente su desarrollo, solo un estudio se va a encargar en actualizarlo o optimizarlo. Todo, porque lo más complicado al día de hoy en crear un juego AAA es el desarrollo, y peor para móviles, teniendo en cuenta que pues si son novatos en el ámbito, no es Tencent Games, que Tencent Games al menos se tarda mucho, pero te cumple con el deber en algunos aspectos siendo igual o parecido al juego, estamos de acuerdo en eso. No sé, pero a mí Overwatch me está encantando últimamente, lo estoy jugando, el Overwatch 2, me parece muy bueno. O sea, yo jugué el uno, pero estoy jugando nuevamente el 2 porque es gratuito, las cosas no son, y pues no tengo que estar pagando para jugarlo. Y pues teniendo en cuenta todos los héroes que tengo desbloqueados, porque hay tres tipos de gama, que tenés obviamente el apoyo, tenés el tanque y tenés el daño, pues no es tan complicado para la gente, e incluso no sería complicado para la gente estar en dispositivos móviles. Más si os destro, eso es mentira, loco. Mira, solo tenés el botón de disparo, tenés dos habilidades y la ulti. Listo, tres botones. Y el de joystick muerte. No es complicado. Si Warzone, que tiene un montón de botones al día de hoy, lo miramos en móvil, ¿por qué no Overwatch? Overwatch lo miro muy bien, muy sencillo, muy fácil y nadie se va a complicar la vida. Además, seamos sinceros, no sería la primera vez de que alguien predice o dice algo de un juego que pueda o no que llegue actualmente a dispositivos móviles y termina llegando. Y pues teniendo en cuenta que Activision ya está jugándosela completamente para que llegue a dispositivos móviles muchos juegos, porque miro que con mobile le fue muy bien, Overwatch puede ser obviamente otro juego de ese estilo que llegue, porque pues es uno de, podríamos decir, su juego base,
solo que obviamente quitando la esencia de COD, primeramente por Blizzard, porque fue hecho por Blizzard. Ya saben, lo mismo que crearon el poderosísimo Warcraft y demás. Y incluso están obviamente desarrollando juegos como un Warcraft Mobile y demás cosas. Así que, pues no sería locura, teniendo en cuenta de que para mí Overwatch es un juego que sí o sí puede estar en dispositivos móviles, te lo puede correr y la gente lo puede jugar. Esto más que todo para la gente que no tiene PC, Play 4, bueno, Xbox Series X, Series S o Xbox One. Y viene súper bien, teniendo en cuenta detalles de que no creo que sea un juego tan exigente. Porque como ustedes lo ven, visualmente se ve muy bonito. Tal vez tenga unos visuales y unos, bueno, gráficos normalitos, pero incluso valga completamente la pena y que sea divertido. Entonces, ya es cosa de cada quien. Yo no sé, pero a mí, como persona que le encantan los videojuegos, que ha visto el desarrollo del ámbito móvil desde hace mucho, o sea, muy temprano, desde hace mucho tiempo, desde los primeros inicios, cuando metían juegazos, cuando por primera vez metieron Need for Speed Hot Pursuit, o metieron tranquilamente lo que era el Most Wanted de móvil, que para mí honestamente estaba muy bien, el Most Wanted de móvil, el de 2012 como rescalado. Pero bueno, teniendo en cuenta que el GOTY de 2016, que puede incluso ser GOTY de 2022, si Blizzard paga, pero para mí puede ser un muy buen juego. Y Overwatch móvil no se puede quedar atrás. Al fin y al cabo, no es un juego exigente y todos podrían jugarlo. No sería algo exorbitantemente malo. Y además de que si utiliza la monetización que tienen al día de hoy, el sistema de rankeds, puede que mejore o puede que sea mejor el juego. E incluso la gente de PC o la gente de consola se siente un poquito mal sabiendo de que en móvil lo están llevando mucho mejor. No sé, pero Overwatch Mobile no es una locura. Yo siento de que lo van a terminar haciendo. Es más, guarda este video. Si termina pasando, cuando tengamos un tráiler o alguna filtración de una imagen, o lo típico de la alfa que le ponen un nombre que no es el del juego, recuerda este video. Te lo dijo Destro. Así que bueno, en fin, como dice mi brother el Chombo, te lo dijo el Chombo, pero esta vez en nivel gaming, te lo dijo el Destro. Exacto. Ok, la verdad es que no sé, no es locura lo que pienso. Al fin y al cabo ya no es nada locura pensar. Peor aún cuando una compañía tan grande tiene muchos estudios que compró para dispositivos móviles y no creo que se quede solo con Warzone. Más que todo porque quieren abarcar completamente todo el mercado. Porque no crean, no es la misma gente la que juega Overwatch a la que juega Warzone al día de hoy. Así que, ¿qué decir? Normalmente a la gente le encanta más los hero shooter al día de hoy. Es utilizar un agente, mainearlo y pues disfrutar de la partida. Como pasa en Valorant y como pasa en Overwatch al día de hoy. Una locura pensar. Bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha encantado, por favor deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos veremos completamente en un video nuevo dentro de poco en el canal. Claro que sí, deja tu like, suscríbete, que es lo más importante. Hasta la próxima. Mi nombre, Destro32, que la 1314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.